Les habla Ezequiel Trumper en este programa que le presentamos 2 veces por semana y que pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, Radio.Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand y muchas otras radios que toman todo este programa o segmentos del mismo para ponerlo al aire y estar informados acerca de lo que ocurre en el mundo, en Australia, Nueva Zelanda y en Latinoamérica y hoy en todos lados realmente, porque los temas ya son globales. Y muchas veces, casi todos los días, esta vez hoy también, con un poquito de deporte al final. Pero olvidemos de eso, vamos a lo que realmente importa. El referéndum en Australia se terminó. Ganó por paliza el no. El voto fue, a nivel nacional, 60.6% a favor del no y 39.4% a favor del sí. Eso es paliza. Es como un partido de fútbol perderlo 5-1. Además, el gobierno de Albanese necesitaba, porque es una propuesta de ellos, necesitaban 4 de 6 estados que votaran por el sí. ¿Sabe cuántos estados votaron por el sí? No 1 ni 2, ninguno. Ninguno, en ningún lugar de Australia, ningún estado de Australia, sacando Canberra, que para esto no cuenta, no cuenta porque para la Constitución no cuenta, en ningún estado de Australia ganó el sí. Le voy a dar los números precisos. En New South Wales, 59.5% votó por el no. En Tasmania, igual, 59.5% votó por el no. En Victoria, ahí sacaron el mejor resultado. El 55% votó por el no. Mejor resultado los que estaban por el sí. En Queensland, casi el 70%, o sea, el 68.8%, votó por el no. En South Australia, 64.6% votó por el no. Y en Western Australia, casi igual, 63.6% votó por el no. Una paliza histórica. Pero esto no es una sorpresa. Esto es lo que les decía exactamente hace varios días, mucho antes de que tenga lugar el referéndum per se. Ahí va. Esto dice que no está terminado esto. El tema ya está zanjado, no va a ser aprobado. Además, les recuerdo que necesitan una mayoría doble, por un lado una mayoría de todos los electores, y además eso no alcanza, una mayoría de todos los estados, o sea, de todos menos los territorios del norte y Canberra, votando a favor. Y eso es imposible que ocurra. Nosotros veníamos diciendo desde mucho tiempo, las encuestas hoy ya son categóricas. Mucha gente ya ha votado. El tema fundamental es que los que están a favor del sí tienen mucho más micrófono y megáfono de la gente normal que está a favor del no. Y por eso yo lo que temo es que una vez que se conozca el resultado final, va a ser el sábado a la noche, hora de Australia, lo que va a ocurrir es que va a haber un ataque verbal, no físico, espero, de las élites australianas, los medios de prensa y los demás, que van a decir que Australia es un país racista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es basura en este referéndum de pacotilla, este referéndum de morondanga, como debía haberlo llamado en su momento. Yo estaba seguro que jamás iba a pasar. En New South Wales y Victoria puede... Usted fíjese que eso fue lo que le decía varios días antes, y eso fue lo que está pasando ahora. Quienes estaban a favor del sí tenían a favor todos los canales de televisión, todos los medios de prensa escritos, excepto uno, prácticamente todas las radios, todas las celebridades, todos los deportistas, todo el bolsillo y el poder mediático de todas las corporaciones, Qantas, ANZ, Westpac, Coles, todos. Todo el establishment australiano estaba a favor del sí. Y si usted pensaba lo contrario, usted era un racista, no había entendido bien las cosas, nos iba a hacer pasar vergüenza. Bueno, lo único que tenía a favor la campaña del no era la gente, el pueblo. Pues no tenía más nadie que los apoyara.
y ganó el no por paliza. Eso por un lado me reconforta. Quiere decir que en Australia todavía la gente tiene algo de agallas. Pero ahora los están insultando de arriba abajo. No se están insultando de arriba abajo. Un artículo del Sydney Morning Herald dice, bueno, no, es momento para que nos estemos un poco avergonzados de lo que hemos hecho. ¿Avergonzados de qué? Supuestos periodistas, como se acuerdan de Mark Kenny, que estaba en el Sydney Morning Herald diciendo las barbaridades, que él no puede reconocer este país. Artistas de cine, de Hollywood, consagrados como Guy Pearce, diciendo, no puedo entender cómo la gente puede votar por el no. Yo te voy a explicar una cosa, muchachos Pearce y todo lo demás. Ustedes no viven en la Australia real. Ustedes viven en la burbuja que se autoinventaron, refugiados en la absolutamente imaginaria superioridad intelectual de la cual carecen. Eso es lo que pasa. Ustedes no saben que los australianos están preocupados por el costo de vida, por el costo de la vivienda, por la inflación, por la inmigración que ha hecho que Australia haya cambiado hasta su cultura ética, como hemos visto en las manifestaciones en los últimos días a favor de grupos asesinos y terroristas, con el apoyo implícito o no tan implícito del gobierno estadual en New South Wales, en Victoria y también del gobierno federal. Eso es lo que ha pasado. Australia ha cambiado por todo eso, pero esta gente no lo entiende. Y a pesar de que no tenían nada a favor y estaban todos en contra del no, ganó largamente el no. El líder de la oposición, Peter Dutton, tuvo palabras sabias. Esto fue lo que dijo. Australians who will be disappointed as well. But what matters tomorrow is that this result doesn't divide us as a people. What matters is that we all accept the result in this great spirit of our democracy. All of us know people who voted yes and people who voted no. But to those of you who voted yes, let me say these few words. As a leader of the coalition who has supported the no campaign, while I disagree with your position, I respect your decision to have voted yes. At all times in this debate, I've levelled my criticism at what I consider to have been a bad idea, to divide Australians based on their heritage or the time at which they came to our country. The Coalition, like all Australians, wants to see Indigenous disadvantage addressed. We just disagree on the voice being the solution. And while yes and no voters may hold differences of opinion, these opinions of difference do not diminish our love for our country or our regard for each other. Hasta ahí las palabras de Dutton, que dice que respeta a los que votaron por el sí y tenemos que mirar hacia adelante. Y además él dijo claramente, este es referéndum que Australia no tenía que tener. Albanese, enloquecido, un muchacho de unas limitaciones tremendas, un tipo que prácticamente en su vida trabajó en el sector privado, que siempre vivió del Estado, un tipo de tan pocas luces que yo creo que en este momento, no va a pasar mañana ni pasado mañana, pero dentro de poco el Partido Laborista lo puede llegar a remover del cargo. Yo creo que cuando un primer ministro convoca a un referéndum federal tan politizado, tan divisorio, y lo pierde, lo que debería hacer es cuestionar si puede seguir a cargo del gobierno. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en un referéndum donde estaba dividido en partidos políticos. En muchos otros referéndums no ocurría eso. Ningún referéndum puede ser aprobado, será aprobado en Australia a menos que tenga el apoyo de ambos partidos políticos, o por lo menos no que sea una línea divisoria entre el bien y el mal, como lo planteó Albanese. El bien y el mal. Votemos por amor. Y la gente le tiró un huevazo por la cabeza. No le tiraron aceite hirviendo, no, le tiraron un huevazo por la cabeza. Y más del 60% de los australianos dijo no. Esos son millones y millones y millones de votos que el Partido Laborista no tiene. Y ha perdido en este caso. Por eso yo creo que la supervivencia de Albanese
como primer ministro de Australia, hoy en día está en veremos y ya hay incluso rumores de que puede dar un paso al costado o le pueden dar el empujón para que lo tenga que dar o directamente mover lo que hay que mover dentro del partido para sacarlo del medio, ¿no? Eso es muy probable, es muy, pero muy probable que ocurra. No, pero reitero, no en forma inmediata. Y le vuelvo a reiterar algo. La campaña del sí tenía los medios de prensa, las grandes corporaciones, las celebridades, los políticos y hasta el primer ministro con toda la maquinaria de turno. Albanese tiene que hoy en día que justificar al pueblo australiano por qué gastó más de medio billón de dólares o más de 500 millones de dólares que se podían haber gastado en algo mucho más útil en vez de desperdiciarlo, tirarlo a la basura en un referéndum absolutamente divisorio y reitero que no llevó absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. También hubo elecciones en Nueva Zelanda y hubo un cambio de gobierno. El partido de Jacinda Ardern, el partido laborista, fue repudiado brutalmente por el pueblo neozelandés, que terminó con la locura que fue el gobierno de Ardern. Yo soy ciudadano neozelandés, puedo votar en esas elecciones también, y puedo afirmar con absoluta certeza que Jacinda Ardern fue la peor primera ministra que Nueva Zelanda alguna vez tuvo. Para quienes no me conocen o me escuchan por primera vez o cuarta, no solamente soy ciudadano neozelandés, soy abogado, soy barrister and solicitor of the High Court of New Zealand. Conozco muchísima gente allí, conozco cómo funciona exactamente el sistema político. Lo que Ardern hizo fue una vergüenza. Y ella sabía que iba a perder por paliza. Sabía. Y por eso decidió retirarse meses antes para no sufrir la humillación. No le puso la cara a la derrota y dejó a su sucesor, Chris Hipkins, que asumiera el costo de la derrota. El nuevo primer ministro de Nueva Zelanda es Christopher Luxon, que en su momento fue Chief Executive de Air New Zealand y que junto al partido ACT, que es un partido de centro-derecha también, tiene más del 60%, tiene más del 60 bancas, lo que implica que van a poder gobernar con mayoría propia. Va a ser una coalición entre partidos que piensan más o menos lo mismo y Winston Peters no va a ser parte de este gobierno. Esas son muy buenas noticias para Nueva Zelanda y realmente nos pone muy, pero muy contentos. Espero que ahora el país resume la línea progresista de verdad, no la línea de mandar señales de humo para que la izquierda barata se ponga contenta, sino que el país realmente retome la causa de prosperidad en el buen sentido de la palabra que siempre tuvo, hasta la aberración que se llama Jacinda Ardern, que hoy en día está siendo la abanderada de grupos sectarios y minoritarios que gozan de grandes sueldos en las universidades, que hoy han perdido hasta su razón de ser y de existir, como ocurre en casi todo Estados Unidos, partes de Australia y casi toda Europa. Hacemos una pequeña pausa y nos metemos en el tema más importante. En Israel, en este momento, están haciendo la macabra tarea de identificar a todas las víctimas de la masacre provocada por el grupo terrorista Hamas. Ahora se están haciendo pruebas forensicas acerca de qué pasó y cómo pasó. Lo que les voy a contar es bastante desagradable. Encontraron los cuerpos de las víctimas en un estado horrible. Algunos eran imposibles de ser reconocidos por la cara. Encontraron muchas mujeres violadas, a quienes pudieron identificar que estaban violadas por los moretones y los cortes que tuvieron. Tenían equipos forenses especializados y lo hicieron los israelíes para evaluar a cada víctima y cada cuerpo para saber qué ocurrió. Y si no estaban seguros de lo que había ocurrido, hicieron tomografías computarizadas para entender el mecanismo de muerte de cada una de las personas fallecidas o asesinadas, el tipo de abuso que recibieron, para que las familias puedan tener las respuestas que necesitan dentro de un mes o dentro de varios años, cuando puedan y quieran saber qué les pasó a sus seres más queridos. Dicen que lo que le pasó con los niños es indescriptible. La degradación no entra en palabras.
Todas estas personas tenían nombre y apellido, tenían familia, tenían amigos y sufrieron un ultraje que no existe en la humanidad. La violación de mujeres que estaban allí, entraban casa por casa y mataban, sin preguntar. Un padre, para dar uno de varios ejemplos, estaba tratando. En todas las casas en Israel tienen un dormitorio que es un seguro, que es una especie de refugio antibomba. Allí se había refugiado a la gente. Cuando el padre vio que llegaban los terroristas y estaban matando, pudo tirar por el balcón a 2 de sus hijos. Pero los terroristas llegaron con los hijos, los pudo tirar del balcón y a él le pegaron un tiro a la cabeza, a él y al tercer hijo que no pudo salvar porque era un bebé de 6 meses y le pegaron un balazo en la nuca. Eso fue lo que pasó, multiplicado por más de 1000. Así todo, mientras Israel prepara una entrada en Gaza, aparentemente el plan es crear una zona desmilitarizada más allá de las fronteras actuales y no dejar que los grupos de Hamás puedan volver en ningún momento a entrar a Israel, además de decapitar, literalmente hablando, a la organización, cuyos líderes no están, obviamente, en Gaza, sino refugiados en Qatar, en Líbano o en Irán. Ese es el plan. Eliminar a Hamás para siempre. Y equiparan a Hamás con ISIS, el Estado Islámico, porque hicieron prácticamente lo mismo. Incluso muchos de ellos llevaban consigo la bandera de ISIS o del Estado Islámico. Uno tiene palabras para todo, pero algunas veces alguien que es veterano en hablar por radio, como lo soy yo, después de tantas décadas, esta vez me faltan las palabras. Es muy difícil transmitir lo que uno está viendo y lo que uno tuvo oportunidad de leer, mirar videos que no debía haber mirado nunca. Pero Israel ahora tiene la disyuntiva en tratar de ganar la guerra de relaciones públicas, que no va a ganar, o tratar de defender para que no los vuelvan a matar, lo que es lo que van a hacer. A mí me ha dolido muchísimo, no solamente las manifestaciones a favor de los asesinos por todo el mundo, en Londres, en Estados Unidos, pero verlas en Australia me ha dolido mucho. Me ha dolido porque yo pensé que Australia era un país bueno, un país normal de gente decente. Y hay muchos en Australia que no son decentes ni no son normales. Existe una ley en Australia que se llama la ley de criminalidad o la Crimes Act del año 1900, que fue enmendada muchas veces, obviamente. El artículo 93Z de esa ley, debería ser como un código penal, o Crimes Act, como se dice en inglés, en New South Wales, establece que todas las personas que se manifiestan en contra de otra persona o de otro grupo racial, en este caso religioso, son pasibles de ser llevadas a la corte por el delito penal que está tipificado en ese artículo y que lleva hasta 3 años de prisión. Cuando yo vi porque lo vi en videos, que en Australia estaban gritando en la Opera House, en Hyde Park y demás, que había que gasear judíos, matarlos a todos, yo incluido. Y vi que la policía los miraba. Me di cuenta que yo no podía más vivir en Australia. Porque la policía lo que tendría que haber hecho era aplicar la ley. La misma ley que le aplicaban a cualquier cualquier infeliz que estaba comiendo un sándwich en una plaza durante el COVID. Y si la policía no aplicaba la ley, era porque le habían dado orden de no aplicarla. Y quien le había dado orden de no aplicarla era el gobierno de turno. Esa es la Australia de hoy. Les guste o no les guste, yo lo vi con mis propios ojos y les estoy contando no solamente que la ley existe, sino le estoy dando el inciso de la ley donde esto está tipificado. Y decidieron no aplicarla. Todavía decidieron no aplicarla. Después vimos las manifestaciones en Londres,
multitudinarias, apoyando a quienes cometieron los actos que yo les acabo de nombrar. Y después, por supuesto, están los líderes políticos. En Latinoamérica, por supuesto, no se pueden quedar atrás porque sabemos perfectamente cómo es la cosa. Y esto fue lo que dijo el comentarista Jaime Bailey sobre algunos líderes latinoamericanos. Escúchenlo, pues es interesante. La matanza perpetrada por los terroristas palestinos de Hamas en Israel, pero se apresura a condenar las masacres brutales del Estado Democrático de Israel en la Franja de Gaza. Es decir, que no solo no condena a los terroristas palestinos, hablando de Maduro, llama terroristas a los que gobiernan en Israel. El secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente, de alerta, de alarma, ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza. Bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles, lo cual denota una escalada nueva. Ya en el pasado hemos visto masacres brutales contra el pueblo palestino. No dice una palabra de la masacre brutal contra el pueblo inocente de Israel, ni una palabra de condena. Luego dice que la Franja de Gaza constituye un horrible despojo por parte de Israel, una confiscación de las tierras que son de Palestina. Por lo tanto, presenta a los palestinos como víctimas de una invasión israelí. Hay quienes salen a opinar de manera ligera sobre este conflicto histórico, pero hay que ordenar el estudio de los 75 años del despojo más grande que se conozca, del despojo de la tierra palestina, del despojo del pueblo palestino. 75 años, si ustedes ven el mapa, pudiéramos mostrar el mapa de lo que fue Palestina durante miles de años y cómo lo fueron reduciendo a la nada. Además de ignorante, Maduro es mentiroso, ¿no? Históricamente, esto lo dicen los historiadores, no lo digo yo, lo que es ahora la Franja de Gaza fue parte del Imperio Otomano hasta más o menos 1917, 1919. Luego fue parte del Imperio Británico, largos 30 años. Era territorio británico, no era un Estado palestino independiente, nunca lo fue, ni siquiera últimamente, aunque tenían autonomía y autogobierno en la Franja de Gaza y en Cisjordania los palestinos, solo que votaban por los terroristas de Hamas. Después, el año 48 dejó de ser territorio británico y en una guerra que Egipto le hizo a Israel, Egipto se quedó con la Franja de Gaza. O sea que fue territorio otomano, fue territorio británico, fue territorio egipcio. En otra guerra, en la Guerra de los 6 días, el año 67, Israel le arrebató a Egipto, pero es que en las guerras se redibujan los mapas, se rediseñan las fronteras, la Franja de Gaza. Y por lo tanto, la Franja de Gaza pasó a ser parte del territorio ocupado de Israel, ganador de la Guerra de los 6 días. Sin embargo, el año 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza, les dio a los palestinos la oportunidad de autogobernarse. Si los palestinos hubiesen votado, como en Cisjordania, por los moderados, pacíficos, democráticos, por la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, entonces tendrían un gobierno en Gaza que no buscaría el terrorismo contra Israel, sino mejorar la calidad de vida de los palestinos en Gaza. De manera que miente una vez más el dictador venezolano Maduro. Convirtieron a Palestina en un archipiélago ahí, en parte de lo que fue su territorio. Cómo se saqueó su territorio y cómo durante 75 años el pueblo palestino ha aguantado una racia, ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid,
Lo que pasa en la Franja de Gaza ha sido calificada por Naciones Unidas y por organismos de derechos humanos como un nuevo apartheid, ahora ya no en Sudáfrica, contra Nelson Mandela, ahora contra el pueblo de Palestina, bombardeados de manera indiscriminada, asesinados diariamente, apresados niños, niñas, mujeres. Israel ha buscado más de una vez la paz con los palestinos en Gaza y en Cisjordania. Han matado a líderes de Israel precisamente por los acuerdos de Oslo. Pero el problema es que en uno de los dos territorios palestinos, en Cisjordania, la mayoría quiere la paz y elige a un gobierno palestino pacífico. Y mal que mal progresan. Pero en Gaza cometieron el error de elegir al grupo terrorista Hamás. Nunca más hubo elecciones democráticas y los palestinos de Gaza terminaron siendo rehenes y cautivos de esa dictadura terrorista que, según dicen los entendidos, los eruditos en la materia, no representa las aspiraciones del promedio palestino en Gaza. Es decir, que incluso en Gaza la mayoría ahora desearía un gobierno pacífico, democrático, y no a la banda terrorista de Hamás, pero ya no tienen cómo escapar de ella. Las Naciones Unidas. Hasta ahí las palabras de Bailey y las barbaridades que dice Maduro. Israel, cada vez que ataca un determinado objetivo militar, le pide a la gente que está allí que se aparten y se vayan. Les da previo aviso, cosa que obviamente jamás no hizo con la pobre gente que asesinaron brutalmente en el ataque terrorista del sábado 7 de octubre. El problema es que jamás no deja que la gente se retire de esos lugares. Y cuando no le dejan, significa que si se van los matan ellos mismos. Porque ellos lo que quieren es que haya muertes civiles, inocentes, para poder ganar la supuesta guerra de relaciones públicas. Son criminales, son psicópatas. No hay nada que discutir al respecto. Además, Hamás ha tomado rehenes que se los llevaron a Gaza. Algunos argentinos, algunos británicos, todos seguramente de doble nacionalidad, israelí del país donde nacieron. Y muchos, aparentemente, algunos han fallecido en la represalia israelí. Y un veterano oficial del ejército israelí dijo que lamentablemente ellos sabían que algunos rehenes iban a perecer en el intento de rescate o el intento de reconquistar las zonas hoy en manos de Hamás, pero que todos quienes estuvieron involucrados en el ataque terrorista, del primero al último, iban a morir y los van a perseguir por todo el tiempo que sea necesario, caiga lo que caiga y cueste quien cueste. Acuérdense después de la masacre en Múnich, donde murieron apenas, digo entre comillas, 12 o 13 deportistas olímpicos israelíes, los que perpetraron el atentado, autores intelectuales y materiales, uno por uno, los fueron buscando y los mataron a todos. Hay uno que sigue vivo, que está escondido en Libia, aparentemente. El tema es complejo y a mí me ha costado muchísimo entender desde lo racional cómo se puede defender desde cualquier punto de vista a lo que hizo Hamás, y pueden salir por las calles gritando libertad a Palestina, cuando en realidad Palestina nunca existió e Israel les ofreció el oro y el moro infinidad de veces, no este gobierno, sino gobiernos anteriores de izquierda en Israel, para que lograran un acuerdo de paz, y ellos lo han rechazado en forma sistemática. En el año 2000, Barak se reunió con Arafat. Barak era el primer ministro israelí. Arafat en ese momento ya falleció. Arafat era el líder de la Organización de Liberación de Palestina, y le ofrecieron todo lo que él quería, prácticamente. Y Arafat dijo que no. ¿Y saben por qué Arafat dijo que no? Él después lo admitió, porque si hacía la paz, él sabía que volvía al mundo árabe y terminaba como terminó Anwar el-Sadat, el presidente egipcio, que por hacer la paz con Israel lo mataron un año y medio después, en un atentado hecho por sus propias tropas
en un desfile militar en 1981. El objetivo de Hamás, declarado en su constitución, es la eliminación y aniquilamiento de Israel y todo el pueblo judío. Hamás son los herederos de los nazis. No hay ninguna diferencia entre lo que los nazis hacían y esta gente hizo. Y si no hacen más y no mataron más, es porque no pueden, no porque no quieren. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Un asiduo oyente de este programa me mandó un clip que me parece muy interesante compartir con todos ustedes porque creo que da en el clavo de cuál es el problema y de por qué existe esta confusión en Occidente para entender algo tan sencillo para quienes conocemos el punto. Este es un periodista argentino que vive en Israel y esto es un reportaje que le hicieron en la televisión de Costa Rica. Escuchen bien. Utiliza un grupo terrorista como Hamás para actuar como actúa y también cómo ha contribuido la extrema derecha en la política de Israel para alimentar las tensiones que también estamos percibiendo en este momento. Lamentablemente me huelo a esa pregunta. Es como decirle a una mujer violada si es la culpable de la violación. Y por otro lado, uno de los problemas que hay al analizar el Medio Oriente es que se analiza el Medio Oriente intentando traducir al Medio Oriente al idioma que nos queda cómodo o al idioma que sabemos. Lamentablemente, muchas personas cuando hablan del Medio Oriente traducen el idioma que ellos conocen y piensan que los conflictos son por tierra, por un asentamiento aquí, por un asentamiento allá, o por agua, o por petróleo. Esa forma de pensarlo materialista no tiene nada que ver con el Medio Oriente. El Medio Oriente es tribal y religioso. Y como es tribal y religioso, hay que analizar eso en el idioma local. Desde el punto de vista religioso, Hamás considera que no existe ningún derecho para la existencia de un reino judío o cristiano en Tierra Santa Islámica. Y Tierra Santa Islámica va desde Pakistán hasta España. Jamás tiene un problema con un asentamiento de un lado o del otro. No considera que ningún Estado judío puede existir. Esa es la razón fundamental y la razón táctica es algunos componentes o condiciones que se dieron, entre ellos, por ejemplo, que el gobierno de Israel es un gobierno que ha transmitido desunión y la población israelí ha transmitido desunión y cuando se transmite desunión los enemigos de Israel lo ven como desunido, o sea, atacable. Pero hay que señalar que si nos guiamos por las imágenes que estamos viendo de bebés degollados y de ancianas secuestrados y de ejecuciones de civiles, el nombre correcto debería ser no Hamás, sino Estado Islámico de Hamás. Lo que hay que acentuar es quien agrede. Claro, para nosotros era muy importante hacerle esta pregunta a usted porque es parte del discurso que también hemos visto, se ve en las redes sociales, se ve a través de distintos grupos y es por eso que le hago yo esta pregunta porque es importante también pues abarcar todos los matices de esta discusión, Gabriel. Ok, correcto, yo no considero que es algo extraño tampoco. O sea, lamentablemente, yo como especialista en Medio Oriente y en terrorismo islámico, suelo escuchar que el conflicto es por ocupación. Entonces, cuando tú le dices que desde el punto de vista técnico, para que se cumplan los factores de ocupación, tiene que haber una presencia militar permanente en la zona ocupada, o que tiene que haber un gobierno del ocupante en zona del ocupado, y las dos cosas no existen en la Franja de Gaza porque gobierna el Hamás, te lo aseguro, y no hay presencia militar ni civil desde el año 2005, entonces no se dan las condiciones para que haya una ocupación. Y sin embargo hay gente que sigue hablando de ocupación. Y entonces, ¿cómo explicar a una persona que piensa de forma tan irracional y que los hechos no les importa, que lo que él cree religiosamente que no es la razón del conflicto? Y entonces nos situamos en una religión aparte, que es el ocupacionismo. Vamos a explicar todo por la ocupación. Bueno, es una forma de pensar media extraña, porque cuando un miembro de Hamás va a asesinar a un judío, como ocurrió ahora, no grita ocupación, ocupación, grita Allahu Akbar. Grita una sentencia religiosa, Alá es el más grande entre todos los dioses.
Hasta ahí el reportaje. Más claro imposible. Es lo que trataba yo de explicarles, no tan claramente como este especialista, de que esto no tiene nada que ver con la ocupación de aquí, el asentamiento allá, no están pidiendo un pedazo más de tierra, un poco más de agua, no. Esto es odio racial, esto es genocidio puro y simple. Y la única manera de lidiar con alguien que a uno lo quiere matar es haciendo lo propio con el que lo quiere matar, como haría usted si usted tuviera que defenderse. Ahora sí, la última pausa y nos vamos al deporte. Se disputó la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Eliminatorias sudamericanas ridículas, porque le vuelvo a reiterar, como lo hice un montón de veces, que se clasifican 6 equipos de los 10 y el séptimo va a un repechaje contra el ganador de la zona de Oceanía, que seguramente será Nueva Zelanda. O sea que en realidad solamente 3 de los 10 equipos se van a quedar afuera. La tercera fecha todavía se disputa algo. Para la décima va a estar todo prácticamente cocinado, excepto quizás el puesto sexto y séptimo o quinto, pero no más allá de eso. No es realmente algo muy interesante para ver, pero por ahora no se entretienen porque están jugando el principio de la liga. De acá a 6 meses creo que ni los resultados les van a interesar a nadie, menos a los países que están al borde de la cornisa. En la última fecha, Colombia y Uruguay jugaron un partidazo en Barranquilla. Los hicieron jugar en Barranquilla a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, un calor infernal. El partido terminó 2-2. El resultado es algo mentiroso. Uruguay jugó bastante bien, pero recién lo pudo empatar en el último minuto del partido, cuando le cometieron un penal a Pelestri. Pero Colombia no jugó tan bien como aparente resultado, pero fue un 2-2, tablas. Bolivia sigue mal, ya venía de perder con Argentina 3-0 de local, ahora de local otra vez perdió con Ecuador 2-1. O sea que en realidad de Bolivia prácticamente hay que olvidarse. No están ganando ni de local, de visitante no ganan hace décadas, así que seguramente quedan 9 en realidad. Argentina le ganó 1-0 a Paraguay en un resultado bastante mentiroso porque fue un baile total. Un gol de Otamendi a los 3 minutos, con eso se definió el partido. Después hubo un montón de tiros en los palos. Fue un baile futbolístico y Argentina tuvo mala fortuna en la definición. Tuvo fortuna porque hubo 3 tiros o 4 tiros en los palos. Paraguay prácticamente no tuvo ninguna chance. Messi recién entró en el segundo tiempo. Argentina jugó mejor en el primer tiempo que en el segundo. Eso no es culpa de Messi, ni mucho menos. Pero Messi la está dosificando sus energías, venido de una lesión. Vuelve ahora a Miami y va a jugar, o por lo menos va a estar cerca del partido que se va a jugar aquí el día 18. No sé si va a entrar o no. Miami ya no juega por nada. No se sabe qué va a pasar con Messi de acá hasta marzo. Se habla de que iba a volver a Barcelona, eso prácticamente está descartado. Aparentemente el Inter de Miami se lo va a llevar de gira por Asia, como una especie de gira de los Globetrotters, donde Messi firmará autógrafos y hará algún que otro pase y tiro libre y que mirará por la cancha, pero eso no le va a dar mucha competitividad. Vamos a ver qué ocurre. Chile finalmente consiguió un triunfo muy, pero muy importante. Le ganó 2-0 de local a Perú en un choque por a ver quién de los dos puede llegar a los primeros 6 o 7 puestos, ¿no? Hacía mucho que Chile no ganaba las eliminatorias, así que es un triunfo muy importante para ellos. La sorpresa ocurrió en Cuiabá, en el Mato Grosso, en Brasil, cuando Brasil y Venezuela se enfrentaron. Todo el mundo habrá pensado que iba a ser un 4-0 cómodo para Brasil. No fue así. Brasil empezó ganando 1-0 y al final del partido, con un golazo, Venezuela se lo empató y terminaron 1-1. Y yo creo que Venezuela puede estar entre los 6 o 7 primeros en estas eliminatorias. Esto es todo lo que tenemos por hoy. Hay partidos, obviamente, en las próximas horas. En la cuarta fecha juegan Venezuela contra Chile a las 6 horas de Buenos Aires, 5 horas de Miami, 8 de la mañana en Australia. Paraguay frente a Bolivia. Ecuador frente a Colombia, ese partido es 7:30 de Miami, 9:30 de la mañana, 10:30 de la mañana en Sydney. Uruguay frente a Brasil, el clásico sudamericano, a las 9 de la noche, hora de Montevideo, 8 de Miami, y las 11 de la mañana de Sydney, y 1 al mediodía en Nueva Zelanda. Y después Perú-Argentina, 10 de la noche en Miami, 11 de la noche en Buenos Aires, y la 1 del mediodía en Sydney, y las 3 de la tarde en Nueva Zelanda. Eso es Perú-Argentina. Ahora sí, será hasta la próxima.